Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Hay que recordar que el grupo de expertos, los 5 expertos que nos encontramos aquí, solamente somos producto del diálogo y la decisión del gobierno, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que el diálogo y la esperanza producen más cosas que la intolerancia y la violencia. Parte de ese ejemplo lo ha dado el gobierno mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concordado el mecanismo que nosotros implementamos. Hoy es el momento entonces para agradecer y decirle al gobierno mexicano y en particular al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, al subsecretario para Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, al subprocurador de Derechos Humanos para la Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, así como a la procuradora Arely Gómez, su disposición, apertura y colaboración para que pudiéramos llevar a cabo nuestro mandato hasta hoy. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la persona del comisionado James Cavallaro, quien pensó en establecer estos mecanismos que son oportunidades para los estados de restablecer vínculos, de generar reconstrucciones del tejido social y de generar algo que es fundamental, una investigación a tiempo y una investigación imparcial. La verdad solamente se consigue a través de una investigación de esta naturaleza, que puede ser propiciada por los mismos estados con mecanismos de colaboración, pero indiscutiblemente el tiempo que pasa es la verdad que huye. Por lo tanto, agradecemos y en particular queremos agradecer a padres, madres, familiares, estudiantes de la Normal, quienes con su abnegación, con su decisión, con su dolor, también nos han enseñado muchas cosas como miembros de la comisión y hemos podido compartir con ustedes todo lo que vamos a presentar hoy como parte de este informe del grupo de expertos. Creo que vamos a dar lugar entonces, desde este punto de vista, y si me regalan el control, puedo hacer la presentación del informe que va a iniciar con los hechos, con una aclaración previa. Todo lo que va a decir el grupo está soportado en documentos oficiales, en pruebas reportadas en el expediente judicial, en declaraciones tomadas por el grupo y en los establecimientos y reportes oficiales denominados C4, denominados tarjetas informativas y denominados reportes oficiales y documentos desclasificados del Ejército. Por esta razón, toda la información que ustedes van a oír a partir de este momento está soportada en información pública, oficial, y va a llevarnos a esta narración que empezamos desde este momento. No podemos dejar de recordar en este evento que en 1926 se fundó lo que hoy es la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, asentada en el municipio guerrerense de Tixla. Alberga alrededor de 500 alumnos y cada año ingresan 140 nuevos alumnos. Sus estudiantes tienen una presencia relevante en la vida política y pública del estado de Guerrero por su participación en movilizaciones y relación con organizaciones civiles, policías comunitarias, profesores y campesinos. Han realizado manifestaciones y demandas sobre asesinatos de activistas como parte de su sensibilidad social. Las actividades de boteo y toma de buses han sido práctica tradicional, no en la Normal Isidro Burgos, sino en las normales de México. Salvo algunas excepciones, estas tomas de buses o boteos
y esas excepciones las marcamos en particular en los años 2011 y 2012, se habían llevado a cabo sin incidentes de violencia, represalias o sanciones legales. Las tomas de buses han sido utilizadas por los estudiantes para suplir sus necesidades, para desplazarse y hacer sus actividades de carácter académico y especialmente social y político. Algunos choferes entrevistados de los buses que se toman en estas actividades han manifestado que cuando los buses son tomados por los estudiantes, la compañía les paga sueldo y tienen la orden de quedarse con el bus y acompañar a los muchachos a las manifestaciones. Como todos los años, las normales de México se reunieron para preparar la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Y en la semana del 15 al 20 de septiembre del 2014 se escogió Ayotzinapa por la cercanía con México. Por lo tanto, para el 25 de septiembre ya tenían cerca de 8 autobuses que otras academias o grados habían llevado allí. Juan, no me pasa el PowerPoint, si me ayudas con la asistencia. Para el día 26, muchos de estos normalistas, 26 de septiembre del 2014, tenían 2 buses Estrella de Oro en la normal. Estos buses estaban identificados con los números 1531 y 1568 que se encontraban ya en las instalaciones de la normal Raúl Isidro Burgos. Estos 2 buses fueron llevados por cerca de 100 normalistas. La mayoría acababan de ingresar a la normal, eran del primer año, salvo 6 de esos estudiantes que eran de segundo año y 2 de tercero. Ellos salen de la normal de Ayotzinapa a las 5:35 de la tarde. Se dirigen a la ciudad de Chilpancingo a seguir cumpliendo la toma de buses para poder llegar a la marcha del 2 de octubre. Cuando llegan a Chilpancingo para hacer boteo y tomar más buses, se percatan de la presencia de patrullas federales. Por esa razón, y solo por esa razón, deciden desplazarse hacia el crucero de Huitzuco y la caseta de peaje de Iguala. Allí, efectivamente, se trasladan en esos 2 buses y sobre esos supuestos, pásame la otra, Juan, por favor, y sobre esos supuestos llegan a 2 sitios, la caseta de Iguala y lo que llaman el Rancho de Cura, el restaurante La Palma o el crucero de Huitzuco. Estando allí en esos 2 lugares, llega efectivamente la información de que se encuentran presentes Policía Federal, están y tienen conocimiento el Ejército, el Batallón 27, con hombres de inteligencia desplazados en esos sitios. Y además se conocía por el C4, que es un comando de comunicaciones donde están todas las fuerzas públicas, que ellos se desplazaban de Chilpancingo hacia la caseta o hacia Iguala. Esta información le llega a todas las autoridades, a todas las autoridades, a las 5:59 de la tarde, cuando los muchachos salen de Chilpancingo hacia Iguala. La llegada a la caseta de Iguala y a Huituzco, al crucero de Huituzco, se realiza hacia las 7:30 de la noche o 8 de la noche.
quedándose los muchachos en la caseta de Iguala y en el crucero de Huitzuco. Allí empiezan a hacer sus labores de boteo y efectivamente podemos confirmar cómo a través de las declaraciones de los agentes del Estado y de los miembros del Batallón 27 tenían seguimiento a todas las actividades de boteo desde la hora en que llegan a Iguala. Hacia las 20:15, es decir, a las 8:15 de la noche del día 26 de septiembre de 2014, el grupo de estudiantes que se encontraba en el lugar denominado Rancho del Cura para un autobús Constaline número 2513 y tras un diálogo con el chofer explicándole para qué querían el bus, el chofer accede a dejarles el bus con una condición: que vayan a la central de Iguala a dejar los pasajeros que traía ese bus y después se regresarían inmediatamente hacia la normal de Ayotzinapa. Con esta consigna, los 8 muchachos que estaban en el crucero de Huitzuco se suben al bus 2513 y se dirigen hacia la terminal de transportes de la ciudad de Iguala. Allí, efectivamente, ingresan por disposición del conductor a la central, dejan los pasajeros y en el momento en que ellos creen que se va a cumplir la promesa de retorno, el chofer los encierra en el bus dentro de la central camionera. Por esa razón, y frente a esa situación, los muchachos que se encontraban dentro de la central camionera llaman a través de sus celulares a los muchachos que se encontraban en los otros 2 buses, en la caseta de Iguala y en el crucero de Huitzuco. Esto es alrededor de las 20:45 de la noche, es decir, de las 8:45 de la noche. Cuando los muchachos ingresan a la terminal, frente a esa primera iniciativa del bus que les promete retornar, ya había terminado el discurso de la presidenta del DIF. El discurso termina, según notas informativas oficiales y según versiones contempladas por varios de los policías que tenían la misión de erradicar estas actividades, la declaración de María de los Ángeles Pineda de Abarca termina a las 19:40, es decir, a las 7:40 de la noche, momento en que ni siquiera habían entrado a la terminal de buses los primeros estudiantes. Para el momento en que efectivamente se encuentran encerrados en la central de buses, en uno de los buses, se comunican con sus compañeros quienes vienen en apoyo. Vamos, perdón Juan, pausa. Vamos a mirar en este momento un video que conseguimos como Grupo GEI a través de la investigación de la Procuraduría General de la Nación, que hasta ahora no se conocía en la investigación. Vamos a tratar de mirar cómo en ese momento en que estamos relatando, cuando se llama a los estudiantes, estamos viendo cómo esos 2 buses que se encontraban en la normal llegan a la puerta de la central camionera. Devuélvelo, Juan, por favor. Llega a la central camionera y sobre esos supuestos los muchachos vienen en ayuda de sus compañeros. Ustedes tienen la hora y el día indicado en la parte final del video. Llegan los 2 buses Estrella de Oro mencionados, se bajan los muchachos, ingresan a la central y sacan después de todo eso 3 buses más. 2 Constaline que salen por la calle Galeana. Esos 2 buses Constaline que son efectivamente sacados de la central camionera, salen por la calle Galeana, Hermenegildo Galeana, con dirección a la Juan N. Álvarez. Otro bus, que es el que están viendo ahí, que es un bus Estrella Roja Ecoter, sale
en las mismas, digamos, términos temporales, por la puerta de atrás de la central camionera hacia la calle Altamirano. Por esa razón, los muchachos toman dos caminos. Un camino que significaba abordar la calle Hermenegildo Galeana hacia la Juan N. Álvarez, que termina en el periférico, y la otra, que es la calle Altamirano, en el bus Ecoter o Estrella Roja. Cuando nosotros estamos ya dentro de esta salida de la central camionera, empezamos a ver cómo a la salida del último Constaline, la primera, a la salida del último Constaline, en el momento en que parte el último Constaline y se suma a esa cadena el Estrella de Oro que había llegado inicialmente, aparecen miembros de la policía al frente de la central camionera con sus armas en la mano. Aquí hay un tema muy importante dentro de estos hechos, y es que cuando sale ese bus Estrella, cuando sale el bus, el último bus de la central, se recibe una llamada y la llamada se la hacen a Felipe Flores. Felipe Flores solicita a los miembros de la camionera o de la central camionera que no va a pasar nada, que los estudiantes solo se van a llevar los buses, que no se preocupen. Esa es la afirmación de Felipe Flores dentro de la diligencia de declaración, y los dos buses salen rumbo por estas vías al destino final que tenían pensado los estudiantes, que era regresar a la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Cuando sale uno de los buses Costaline que ustedes vieron a las 21:13 y 50 minutos, y sale el segundo a las 21:16:30 segundos, el tercer bus que ustedes ven que sale en la línea se desvía y toma otro camino. En los buses Estrella de Oro se habían subido, como ustedes lo vieron, varios normalistas. En los Costaline iban varios normalistas, y se dice que teníamos en el primer Constaline entre 16 a 23 jóvenes, en el segundo Constaline de 15 a 15 normalistas, y en el tercer Estrella de Oro teníamos de 25 a 30 normalistas. El bus Estrella de Oro 1531, que se había adelantado por la calle Galeana, cambió, sin embargo, de rumbo al toparse con obstáculos y no conocer el chofer bien el camino, por lo que se separó del resto que, sin saber, lo esperaban adelante. El conductor llega a una plaza y le da vuelta a la derecha y sale al bulevar enfrente de la Federal de Caminos. El quinto bus, que hemos denominado nosotros como ese Ecoter, Flecha Roja, salió por la parte de atrás de la estación y también toma hacia el periférico sur. Todo esto está reportado en el C4, quien informó a la Policía Estatal de los hechos en el momento en que estaba sucediendo. Cuando nosotros miramos esto, podemos establecer entonces que hay diferentes trayectorias de esos buses. El trayecto de los 5 buses quedó, por tanto, dividido en 3 recorridos. Por una parte, el primer Estrella de Oro, 1531, que salió solo hacia el periférico sur. Según el testimonio del chofer del autobús Estrella de Oro, 1568, que se encontraba en la parte de atrás de la caravana, observó varias patrullas de la policía disparando. Tras un primer episodio en que algunos normalistas se bajaron de los buses para destrabar el camino y un forcejeo con la policía, siguieron en esta actividad. A continuación, Claudia continúa con la narración de los hechos.
La primera llamada sobre la existencia de disparos fue a las 9 de la noche con 53 minutos, mientras los normalistas avanzaban por la calle Galeana, aún antes de llegar al Zócalo. Cuando van por el Zócalo ya eran perseguidos por 4 o 5 patrullas de la policía municipal. Hay que reiterar que en ese momento ya no había ningún acto político en el Zócalo, sí había mucha gente debido a un evento musical. Mientras iban avanzando, ya en la calle Juan N. Álvarez, los disparos ya no eran al aire, se dirigían a los autobuses y, de acuerdo con los documentos del expediente, a través del C4, tanto la Policía Estatal como la Policía Federal como el Ejército tuvieron conocimiento de los hechos. A las 9:40, al final de la calle Juan N. Álvarez, cuando topa con Periférico Norte, se les atraviesa una patrulla de la Policía Municipal, la patrulla número 002, que era conducida por una mujer, les impide el paso, ella se baja de la patrulla, varios normalistas bajan de los buses y tratan de mover la patrulla. En ese momento, los disparos ya se efectúan de forma directa y hieren a Aldo Gutiérrez en la cabeza. A las 9:48 se producen las primeras llamadas pidiendo el auxilio de ambulancias. Tenemos a la patrulla sobre Periférico Norte y a la comitiva de 3 buses que finalmente es obligada a detenerse. Bajan algunos estudiantes de los autobuses y les empiezan a disparar de manera directa. Ellos se refugian entre los 2 autobuses Costa Line. En estos disparos, otro estudiante, le vamos a llamar J, otro de los muchachos fue también herido en su mano y sufrió la amputación de varios dedos. A las 10:20, otro joven tuvo una crisis asmática y fue evacuado. Aquí ya no solo interviene la Policía Municipal de Iguala, sino se tiene registrado en el expediente que quien traslada al joven que había sufrido el ataque de asma es la patrulla 302 de la Policía Municipal de Cocula. Mientras esto ocurría en la parte de adelante de la comitiva, la parte que colinda con la Periférico Norte, en la parte de atrás de la comitiva se encontraba el último autobús, el autobús Estrella de Oro 1568. Y aquí ocurría otro ataque. Frente a ese ataque, uno de los estudiantes normalistas bajó del bus con un extinguidor en la mano, fue atacado a balazos, fue herido en una mano. Este es el único estudiante de este autobús Estrella de Oro 1568, que no fue desaparecido. También hirieron a otro de los jóvenes en la espalda, que es uno de los estudiantes ahora desaparecidos. En ese momento, Bernardo Flores llama por teléfono a sus compañeros en Chilpancingo y les pide auxilio. Para tratar de protegerse de esta agresión, los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 se encierran dentro del autobús, pero son obligados a bajar con las manos en alto. Se les obliga, la policía municipal les obliga a tirarse en el suelo mientras que les apunta con armas y les suben en 6 o 7 patrullas que se encontraban atrás de la comitiva de los 3 buses. Sus compañeros, que se habían bajado de los 2 primeros buses Costa Line, les observan y son testigos de cómo les bajan del bus, les tumban en el suelo y les suben en las patrullas. Uno de los testimonios en ese momento indica, le dije, sale, me voy a entregar. Dije, hey jefe, nos vamos a entregar.
Dice, vengan pues, pero no anden apuntando. Yo iba saliendo así cuando me agarra del brazo A. Estaba llorando. No, güey, tú no te vas a entregar, no te entregues. La evacuación de la policía y de los normalistas detenidos se hizo al mismo tiempo. Es decir, los policías que se encontraban frente a la comitiva evacuaron el área al mismo tiempo en que las patrullas trasladaban a los estudiantes que en ese momento eran detenidos. Y al frente de la comitiva sobre Periférico Norte, los estudiantes sostuvieron un diálogo con un policía que tenía bigote blanco, amarillento y que se puso a fumar y que les dijo que se fueran al mismo tiempo que le daba órdenes al resto de policías de la policía municipal para que se retiraran del área. Y les dijo también que si no se iban, que la policía iba a volver. Según consta en el expediente ministerial, en ese momento se presentaron al lugar tanto policía federal como policía ministerial. Observaron los hechos y se retiraron del lugar sin atender o proteger a los normalistas. Esto ocurría con una parte de la caravana. Mientras tanto, el otro autobús Estrella de Oro, 1531, que se había adelantado a la comitiva, que se había dirigido rumbo a Periférico Sur, también fue interceptado por patrullas municipales. El piloto de este bus, el chofer de este autobús, había recibido la indicación que saliera de Chilpancingo lo antes posible. Sin embargo, al llegar al puente que se encuentra frente al Palacio de Justicia, fue obligado a detener su marcha. Todos los normalistas que se encontraban en este autobús, Estrella de Oro 1531, fueron detenidos y se encuentran hoy desaparecidos. Los policías municipales en su declaración refieren que también en ese lugar había policía federal y había policía ministerial. Había testigo privilegiado de los hechos, un agente de inteligencia militar, que narra en su declaración ante la Procuraduría que el bus Estrella de Oro fue interceptado por 2 patrullas de la policía municipal que trataban de bajar del autobús a los normalistas. Ellos no querían bajar, se defendieron tirando piedras. Los policías cortaron ramas de los árboles que se encontraban alrededor, rompieron los cristales del autobús y luego tiraron gas lacrimógeno y gas pimienta para obligarles a salir. Este mismo militar señala que los jóvenes gritaban, que les bajaron del autobús esposados y les tiraron al piso. Un testigo refiere que les subieron a las patrullas y los llevaron con dirección a Huitzuco, es decir, no con dirección hacia el centro de Iguala. Mientras que esto estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia, volvemos a la calle Juan N. Álvarez. Los estudiantes habían sido subidos en las patrullas y fueron trasladados, según varias versiones, hacia Barandías. Versiones de la policía de Cocula señalan que fueron trasladados a Barandías y que ahí les recogieron. También la versión de Francisco Salgado Valladares, frente a la Procuraduría, señala que vio en la comandancia entre 12 y 16 personas. Sin embargo, nosotros entrevistamos al encargado de Barandías, quien nos refirió que eso no ocurrió así y que nunca llegaron los estudiantes a este lugar. Otros testigos a los que el grupo tuvo acceso corroboran que en este lugar, en Barandías, habían entre 16 y 17 estudiantes. Los 2 choferes de los buses Estrella de Oro fueron detenidos, fueron golpeados y fueron liberados esa misma noche. Uno de ellos, y esta es una información que nos parece muy importante, fue detenido y fue llevado a una casa en el centro de Iguala,
refiere que es una casa blanca con un portón negro, que salió una persona atlética y que dijo, les preguntaron a él qué hacemos con esta persona y dijo, ustedes ya saben qué tienen que hacer. Y cuando estaban a punto de partir, le dijeron, libérenlo, libérenlo. Según el testimonio de esta persona, quien le trasladó desde el Palacio de Justicia hasta esta casa de seguridad en el centro de Iguala, era policía estatal. Estas circunstancias nos indican a nosotros que el operativo estaba siendo dirigido por un hombre que aún no hemos identificado de forma coordinada y había una persona que impartía todas las órdenes. Como ustedes observaron en el video, el último autobús en salir es un autobús Ecoter, Estrella Roja, Flecha Roja, y este autobús se detuvo un momento porque el chofer necesitaba recoger ciertos documentos, así que tuvieron que esperar a que llegara una mujer, le diera los documentos, y luego siguió su marcha rumbo a Periférico Sur y llegó a pocos metros donde se encontraba el otro autobús Estrella de Oro. Ahí también fue detenido por la policía y le pidieron al chofer que se bajara, le pidieron a los estudiantes que se bajaran. Los estudiantes fueron encañonados con armas AR-15 a una distancia de 6-8 metros y quienes le tuvieron refieren, todos estos estudiantes no fueron detenidos desaparecidos, y ellos refieren que fueron detenidos tanto por policía municipal como por policía federal. Cuando preguntamos cómo pueden hacer la distinción, nos dice, bueno, es un auto clásico Mustang que al costado dice Policía Federal. Al bajarse, la vestimenta que usaban era vestimenta azul marino. Este grupo de estudiantes se escondió y durante 40 minutos estuvo escondido en el cerro de una zona que es conocida como la Colonia Pajaritos. 40 minutos después volvieron, se encontraron con la policía, volvieron a huir al cerro, volvieron a bajar y más o menos a las 11:30 de la noche emprendieron camino para encontrarse con sus compañeros que estaban en la Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En esta trayectoria de nuevo fueron perseguidos, aquí refieren que por policía municipal y por policía ministerial. Se cruzaron una calle, entraron en una colonia, finalmente subieron por unas gradas muy empinadas y por su complexión atlética pudieron adelantarse a la policía que les disparaba por la parte de atrás. Una señora salió gritando, déjenlos, déjenlos, y los refugió en su casa. Ahí pasaron la noche 10 estudiantes, mientras 4 se fueron huyendo hacia el cerro. Esta escena del crimen nunca fue procesada ni por la Procuraduría de Justicia Estatal ni por la Procuraduría General de la República hasta el momento de hoy. Volvemos, como ven, los sucesos ocurren de forma paralela. Volvemos otra vez a Periférico Norte y Juan N. Álvarez. Acá los estudiantes, luego de sufrir los disparos, se habían vuelto a reunir, ya habían llegado algunos maestros, habían llegado otros normalistas en 2 Urban, habían llegado periodistas locales, más o menos a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, y comenzaron a dar una improvisada rueda de prensa. A las 12:30, mientras que se desarrollaba la conferencia de prensa, pasó una camioneta blanca con una antena de radio y un carro Icon negro tomando fotos. De ahí bajaron 3 personas vestidos de negro, encapuchados, y aquí dispararon ráfagas directamente en contra de los estudiantes que se encontraban dando la conferencia de prensa. En este ataque mataron a Daniel Solís Gallardo y a Julio César Ramírez Nava. Ellos eran normalistas que no habían ido en un primer momento al boteo, sino que habían llegado a
auxiliar a sus compañeros posteriormente en las dos Urban. Según un experto médico forense que revisó las autopsias, los disparos a estos dos jóvenes fueron a quemarropa, es decir, a escasos centímetros entre la boca del arma y la superficie corporal. En este ataque, también resultó gravemente herido un estudiante, Edgar, y en este momento también es la última vez que se le ve con vida a Julio César Mondragón, el chilango, quien cuando todos los estudiantes, periodistas, maestros salen huyendo, también salió corriendo de esta zona. Edgar, que estaba gravemente herido, que fue trasladado por sus compañeros, por un grupo aproximadamente 25 estudiantes, a la clínica Cristina, que se encuentra a algunos metros del lugar donde ocurrió la balacera. Entraron a la clínica, insistieron que necesitaban ver a un médico. Al lugar llegó una patrulla militar. De acuerdo con los testimonios de los estudiantes, los militares que llegaron les hicieron formarse, alzar sus playeras y poner sus pertenencias encima de una mesa. Les dijeron que así que como eran buenos para hacer destrozos, que nos aguantáramos y que tuviéramos pantaloncitos para aguantar lo que viniera. Por su parte, la declaración de los militares dice que eso no fue así, que según el capitán habló con los jóvenes que estaban para darles seguridad, no les pidió los nombres ni hizo ninguna revisión. Mientras tanto, Edgar, que estaba gravemente herido, no había sido atendido, ya no podía hablar, así que escribió un mensaje en su celular que decía, sáquenme de aquí, ya no aguanto más, porque la sangre lo estaba ahogando. El médico llegó, pero no lo atendió. La versión de los militares que llegaron al lugar dice que tenía una herida superficial, pero el diagnóstico en el hospital señala que tuvo trauma facial con fractura del maxilar superior y pérdida de tejidos blandos. Ángela ya había mencionado cómo funcionaba el C4 esa noche, pero tuvo un comportamiento que para nosotros es particular y que compartimos con ustedes. Mientras que en los primeros momentos hubo múltiples llamadas al C4, luego hubo prácticamente silencio entre las 12 y las 11:30 de la noche. Ahí solo se registró una llamada. Y entre las horas que se da el segundo ataque con la rueda de prensa, entre las 11:30 y las 12:30 de la noche, también hubo silencio en el C4, pero sí se reportaba lo que ocurría mientras tanto con el suceso del crucero Santa Teresa, con los disparos al equipo de fútbol de los Avispones. Hay un reporte que se encuentra en el expediente, que es un reporte suscrito por el Coordinador de Protección Civil del Estado de la Zona Norte, dirigido al subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala, da cuenta de la actividad, que en ese informe se da cuenta de la actividad de protección civil a través del C4, señala que esa noche Sedena manejó información de forma restringida. No sabemos como grupo si esta es una de las razones que explicaría por qué hay comunicación, silencio, comunicación, silencio. Esa noche hubo otro ataque a las 11:30, un autobús de la empresa Castro Tours salió del estado de Iguala con el equipo de fútbol que tiene como nombre los Avispones de Chilpancingo. Ellos salieron también rumbo a Periférico Sur, pasaron por Palacio de Justicia, un retén de la policía, a la altura del crucero Santa Teresa. Tienen policía de ambos lados, les encañonan, les disparan. Ahí muere un estudiante, miembro del equipo de fútbol, David José García Evangelista,
el conductor Víctor Manuel Lugo Ortiz fue gravemente herido y murió luego al llegar al hospital, y hubo varios heridos graves. Tres otros vehículos que pasaban por el lugar también sufrieron disparos. En un taxi murió Blanca Montiel, otro taxi que pasaba por el lugar, el piloto del taxi, fue herido en sus dos piernas, y un tercer taxi le dispararon y fueron heridos dos de sus ocupantes. Ya en la madrugada de la noche del 27 de septiembre, en un camino conocido como el Camino del Andariego, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón. Como les había indicado, él fue visto la última vez con vida en una de las calles cercanas al episodio donde fue la conferencia de prensa, y un momento antes de que se le viera por última vez, había pasado una camioneta con hombres encapuchados. A las 6 horas se recibió una llamada en el C4 que en este lugar se encontraba su cuerpo sin vida. Las primeras autoridades que llegaron fueron miembros del 27 Batallón. A las 9:55 se realizó la inspección ocular y de acuerdo, y con eso termino la parte de los hechos, de acuerdo con el informe forense, Julio César sufrió fracturas craneales y golpes en todo el cuerpo, muestra lesiones producto de la tortura, muestra lesiones que fueron las que le ocasionaron la muerte en el cráneo, y muestra también heridas post-mortem en el rostro. Al revisar el expediente, se constatan 4 versiones distintas sobre el destino final de los estudiantes desaparecidos. En primer lugar, existe una que señala que fueron asesinados en el Cerro Pueblo Viejo, en el sector de La Parota. Otra señala que fueron tomados 17 estudiantes y asesinados inmediatamente con un tiro y golpes en ese mismo lugar, en la Casa de Seguridad de Las Lomas. Otra versión, que si bien no establece el destino final de los estudiantes, indica que habrían atacado a los autolavados, los peques, para intentar asesinar a unos hermanos de otro cartel, acusándolos de ser miembros de los Rojos. Ninguna de estas versiones está con sustento de la evidencia, ya que las horas no coinciden. No existe ninguna evidencia que los muchachos hayan estado armados, muy por el contrario. Se estima y se constata que los estudiantes estaban con piedras y, como señaló ya Claudia, arrojaron uno al menos un incinerador. Si alguien está armado, no arrojó un incinerador. La última versión es aquella que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. La sola declaración de los distintos perpetradores que hablan del basurero de Cocula muestran inconsistencias entre ellas. Señalan modo de preparación distinto, quienes participaron en los hechos distintos, señalan a qué hora los habrían pasado a buscar distinto. Es decir, con base solo a las declaraciones de los presuntos responsables en la versión que señala que los estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero Cocula, estimamos nosotros, con base a todas esas contradicciones, que era necesario, en primer lugar, visitar el basurero de Cocula, cosa que el grupo hizo. Y en segundo lugar,
contratar la pericia de un experto independiente. Ese perito es José Torero. José Torero es un peruano con maestría y doctorado en la Universidad de Berkeley, que posteriormente trabajó en la Universidad de Edimburgo en el Departamento de Seguridad de Fuego, que asimismo recibido diversos premios de la Royal Society de Inglaterra, de Escocia, por el manejo de fuegos y la seguridad con el fuego. Y tiene en este momento su residencia en la Universidad de Queensland a cargo justamente del Departamento de Ingeniería y Fuegos de la Universidad de Queensland, Australia. Desde ya agradecemos su colaboración con su pericia. ¿Qué es lo que nos dice la pericia de José Torero? En primer lugar, aclararles que José Torero concurrió al basurero de Cocula el día 12 de julio con miembros del grupo de expertos. Lo primero que nos informó en su pericia son las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. Y nos demostró que la evidencia y el estado del arte de la ciencia en fuego indica que el óptimo para incinerar un cuerpo es un horno crematorio. Y que en esas condiciones, el tiempo requerido para consumir un cuerpo al nivel de incineración, ello significa que no tiene materia orgánica, es decir, similar o equivalente a los restos enviados a la Universidad de Innsbruck, requiere entre 90 y 120 minutos un solo cuerpo. Con esos antecedentes, hace un cálculo de la necesidad de carga de combustible de una incineración en el contexto más ineficiente desde un punto de vista calórico, que es al aire libre. ¿Cuál es la razón de por qué es más ineficiente? Bueno, según el estado del arte, el 30% aproximadamente del calor se irradia hacia los lados, se produce radiación. El resto, la gran mayoría, sube hacia el aire. Y solo el 1% se destina a, perdón, todavía no, Juan, vuélvete, gracias. Se destina al consumo del objeto a quemar o incinerar. Con esos cálculos, lo que el profesor Torero indica es que un cuerpo requiere, un solo cuerpo, requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumático y la duración de esa incineración son 12 horas. En el caso de 43 cuerpos, la carga de combustible de madera es de 30.100 kilogramos de madera. De neumáticos, de 13.330 kilogramos, y la duración de consumo sería 60 horas. Una de las declaraciones, aquella que prolonga por el mayor tiempo posible la incineración en el relato de los muchachos, o sea, es decir, un señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí consumiendo supuestamente a los muchachos es de 16 horas. Con base a esta evidencia científica, el GIEI descarta dicha declaración como veraz. Otra declaración indica que habrían usado entre 10 a 15 neumáticos. El profesor Torero señala que un simple cálculo matemático para incinerar un solo cuerpo requeriría de 650 kilogramos de madera para un solo cuerpo. Por esa razón, también se descarta dicha declaración. Las dimensiones de un fuego para incinerar a 43 personas son aproximadamente de 12 metros por
2,5 metros y de 1,5 metros de altura. La PGR, en su pericia, establece una dimensión de 15 metros por 2,5 metros. Es decir, una mayor dimensión. El profesor Torero toma la dimensión más pequeña, es decir, hace un cálculo conservador y señala que la pira para incinerar a 43 cuerpos que él va a tomar es de 12 metros por 2,5 metros cuadrados. Con esas dimensiones, ahora sí Juan, con esas dimensiones, la llama sería de 7 metros. Lo que estamos viendo, obviamente, no es una fotografía de aquel día, sino que es una fotografía ejemplar para demostrar la altura y la composición de un incendio, el humo. Como decía, la altura de la llama sería de 7 metros en esas dimensiones. Y el penacho, es decir, el humo que sube, sería de 300 metros. Una de las declaraciones señala que estuvieron en este proceso de incinerar, supuestamente, a los 43 estudiantes hasta las 4:30 de la tarde del día 27 de septiembre. Es opinión del GIEI que a las 4:30 de la tarde, si bien no se podría haber visto desde lejos la llama, la profundidad de donde se produce supuestamente la quema es de 20 metros, es decir, hubiera quedado expuesto 280 metros de humo que podría haber sido visto por los habitantes de Cocula. Junto con... A la siguiente, por favor, Juan. Como les explicaba anteriormente, el centro de fuego produce radiación. Esa radiación tiene carga energética, traducida en kilowatt. De 0 a 5 de la fuente de calor, con estas dimensiones para incinerar a 43 cuerpos, es de 16 kilowatts. De 15 a 30, 4 kilowatts. De 0 a 15, 16 kilowatts. De 15 a 30, 4 kilowatts. Y de 30 a 50, 2 kilowatts. Lo que ustedes están viendo en este momento son esos círculos de radiación superpuestos a la imagen de lo que es el basurero de Cocula. Como ustedes pueden observar, gran parte del basurero queda cubierto o bien en los 16 kilowatts o en los 4 kilowatts. La zona más alejada, es decir, la del ingreso, está bajo 2 kilowatts. Esto es relevante porque el cuerpo humano solamente tolera 2 kilowatts. Uno no se puede acercar sin trajes especiales más cerca ni a 4 kilowatts ni a 16 kilowatts, sin quemarse y sin quemar la piel. Hay una declaración que señala que luego de 6 horas bajaron a echar más combustible a esta pira. El GIEI desestima esa declaración por ser científicamente imposible. La persona que hubiera bajado a la hondanada, al centro de calor, se hubiese quemado vivo. A 4 kilowatts empieza lo que se llama la deformación de la madera. Alrededor del centro del fuego existía vegetación adyacente. Lamentablemente, quienes llegaron al fuego no resguardaron la vegetación adyacente que estaba a un mes de los supuestos hechos. Sin embargo, al momento de la visita del profesor Torero el 12 de julio del 2015, dado que a 4 kilowatts se deforma la madera, es decir, se quema la madera. La siguiente, por favor, Juan.
se quema la madera. Ese es un experimento realizado por el profesor Torero en la Universidad de Queensland con exposición de solo 30 minutos de la madera, con los distintos grados. Si bien las hojas se pueden reproducir, el tronco dejaría marcas que duran meses e incluso años. Por lo tanto, y cuando revisó el profesor Torero, no vio signos de una quema de madera o daño en el tronco que permaneciera por tanto tiempo. El plástico se consume o se empieza a deformar a los 2 kilowatts y se enciende a los 4 y a los 16. Eso es, nuevamente, lo que establece la ciencia. La siguiente, por favor. Ese hecho, sumado a la composición geográfica del basurero, por donde ingresa el viento, haría que la llama se inclinara hacia el basurero. La siguiente, por favor. Lo que estamos observando es el basurero desde abajo, desde donde se habría supuestamente incinerado a los muchachos. Es decir, la llama de 7 metros, se habría tenido que inclinar hacia el basurero, encendiendo todo el plástico que sigue existiendo. Es un basurero más bien seco y, por lo tanto, ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones, el GEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El grupo de expertos independientes nombrado por la Comisión Interamericana quiere también recoger y señalar que el informe que ha elaborado y que estará a disposición de todos después de nuestra presentación tiene también un fuerte enfoque en las víctimas. No solo hablamos de los hechos, no solo hablamos de los responsables, no solo hablamos de las condiciones de la investigación, sino también tratamos de rescatar la experiencia de los familiares y de las víctimas. Y quiero comenzar con una frase que está incluida en ese informe y que muestra la situación y la experiencia de los familiares casi 12 meses después de los hechos. Entrevistamos a todos los familiares de las personas ejecutadas, asesinadas, de los normalistas desaparecidos, de los normalistas heridos también. Yo lo que le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Le agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado si mi hermano regresa con vida. Si mi hermano perdió la vida, igualmente agradeceré a toda la gente. Debo ser positivo mientras no haya pruebas, y aquí debo estar con los padres y luchar y encontrarlos. Esta experiencia de las víctimas es fundamental en el informe, y van a poder encontrar muchos testimonios de los familiares, muchas experiencias, porque creemos que son las voces que deben escucharse. Para entender lo que significa la desaparición forzada, no solamente hay que ir a los textos legales y a las condiciones de la investigación, hay que escuchar lo que sucede en la corazón, en la experiencia de las víctimas, en las familias afectadas. El dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de esa pérdida incierta, ambigua, muy difícil de asimilar, muy difícil de manejar, y también el quiebre de la confianza que supuso, en este caso, que los autores materiales de los hechos tuvieron que ver con policía municipal, es decir, agentes del Estado, y eso genera, obviamente, un quiebre de la confianza por parte de las familias. También el
El informe señala cuáles han sido las consecuencias de cómo se ha manejado la situación con los familiares, la información del caso, etcétera, advirtiendo de la importancia que tiene la prevención de lo que llamamos la victimización secundaria, es decir, las formas en cómo las víctimas son muchas veces nuevamente golpeadas después de los hechos, no solamente por el impacto de la desaparición, sino también por las respuestas que se tienen frente al propio fenómeno de la desaparición. Y consideramos que escuchar esa experiencia, dejarse tocar por esa experiencia, es un elemento clave para cualquiera que trate de trabajar con los familiares o para cualquiera que quiera llevar a cabo un trabajo de derechos humanos. Les animamos entonces a poder escuchar y a poder leer también esa parte del informe. Me voy a concentrar en hacer una síntesis de las informaciones que ustedes ya tienen para tratar de señalar la importancia de algunos de esos detalles, ¿no? Digo, son cosas que ya se han explicado, pero voy a hacer una síntesis de las cosas que son más relevantes para el caso, ¿no? Bueno, la primera cuestión tiene que ver con la masividad del ataque, ¿no? Estamos hablando de un ataque masivo que produce 180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes, muchos son menores de edad. Entre ellas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron desaparecidos, detenidos y desaparecidos forzosamente. Al menos hay 700 familiares directos de estas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida, del impacto, del impacto del dolor, del miedo, también del trato recibido en todos estos meses, y creemos que eso es importante documentar. Un segundo aspecto es el nivel de agresión sufrida. Estamos hablando, como ustedes han visto, de un escenario complejo, ¿no? y un nivel de ataque o de agresión indiscriminada a un número muy alto de personas y en un aumento de la agresión. Si se fijan en la explicación que hemos visto antes, los hechos empiezan con disparos que los mismos normalistas nos señalaron que fueron al aire antes de llegar al Zócalo y que progresivamente se convirtieron en disparos directos, disparos contra los buses, disparos contra personas que salen corriendo, con personas que están huyendo, con personas que están en una rueda de prensa, con el bus de los avispones que es confundido con uno de los buses de los normalistas y que es agredido de una forma brutal. Estamos hablando de una dimensión increscente de la agresión, de un ataque que todos nos vimos como desproporcionado y sin sentido, ¿no? Una de las cosas que tiene que ver con nuestro trabajo y que mucha gente nos preguntó y que nosotros mismos nos preguntamos al llegar, ¿cómo es posible esto, ¿no? ¿Por qué esto, ¿no? ¿Cuál es la explicación de una agresión de este tipo, ¿no? Como ya se señaló, los normalistas no iban armados, no boicotearon ningún acto político y no atacaron a la población, solamente por señalar cosas que están incluidas en algunas de las declaraciones de inculpados. Y también queremos señalar que todavía existe un enorme miedo para investigar este caso. También para nosotros ha sido difícil porque existe un enorme miedo en la zona, en la región, y los numerosos testigos nos han hablado a veces de forma muy cuidadosa, muy privada y tras sucesivos contactos para generar la confianza que hiciera posible romper el silencio que genera el terror. Tenemos escenarios múltiples también en este caso. Ya ustedes los han escuchado antes, no quiero contarles todos otra vez, pero son al menos 9 escenarios en los cuales se dan ataques directos con uso de armas de fuego. La calle Galeana a la salida, la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, donde es herido grave Aldo, el Palacio de Justicia, el puente, el Chipote, salida de Chilpancingo hacia Iguala, bajo el puente, enfrente del Palacio de Justicia. Ese mismo lugar, por un bus, el otro bus Estrella Roja que antes se señaló, que también llegó a ese espacio, pero no llegó hasta debajo del puente, sino se quedó 100 metros antes, también fue agredido. El crucero de Santa Teresa, el mismo lugar tuvo un segundo ataque en el crucero de Santa Teresa, momentos después del ataque a los avispones, contra un taxi y un camión especialmente. En la carretera del Periférico Iguala, en el que un grupo de 14 normalistas fueron perseguidos mientras huían y fueron disparados cuando se refugiaban en esa colonia 24 de febrero. La calle Juan N. Álvarez, de nuevo a las 12:30 de la noche, en la que nuevamente durante la rueda de prensa los normalistas son agredidos con armas de fuego y son asesinados esos 2 normalistas y un tercero huye y aparece asesinado y previamente torturado brutalmente Julio César Mondragón después. Todo eso muestra el escenario complejo de los hechos de la acción y los diferentes escenarios. También hay un aspecto central que es el tiempo en el que se desarrolla la acción. No estamos hablando de un momento puntual, ¿no? De un ataque en el momento. Estamos hablando de numerosos ataques en un tiempo de al menos 3 horas,
desde que se da el primer ataque directo contra la vida de las personas y se produce el primer herido grave, Aldo Gutiérrez, hasta el ataque a la calle Juan N. Álvarez a las 12:30 de la noche, pasan cerca de 3 horas. Y si contamos el tiempo en el que aparece después el cuerpo de Julio César Mondragón, probablemente asesinado entre la 1 y las 2 de la mañana, después de esos hechos, todavía el tiempo es mayor de la acción, ¿no? Como ya se señaló, existían en ese momento en Iguala formas de coordinar la información, ¿no? Es decir, las distintas autoridades tenían este sistema, el sistema que nosotros vinimos a conocer aquí, desconocíamos, el sistema del C4, que muestra cómo hay una coordinación para emergencias, número de teléfono al que uno puede llamar para decir están pasando determinados hechos, por favor venga la policía, una ambulancia, etcétera. Como ya han visto, leímos bien esto, con mucho detalle todos esos registros, y eso muestra que ese C4 en el cual participan las distintas fuerzas de seguridad, policía municipal, estatal, federal y el ejército, estuvo operando esa noche y las comunicaciones eran escuchadas por esas diferentes fuerzas. Ahí está el relato que se puede señalar en los registros del C4. Y como ya se señaló también ahí antes, hay momentos en los cuales no aparece información que creemos que necesita una mayor investigación. Otro punto añadido tiene que ver con la presencia de agentes del Estado en diferentes escenarios esa noche. Si sintetizamos cosas que ya se han dicho, hay un escenario de vigilancia. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. No había confusión sobre la identidad de quiénes eran ni qué estaban haciendo en ese momento. Hay una presencia en el momento de los ataques. Eso está documentado, no es que nosotros lo hayamos documentado, es una documentación que está en el propio expediente, información que había sido recogida por la propia PGR o la PGJ en su momento, que señala que hay, además de los agresores directos, que fueron la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, hubo agentes que observaron lo que pasaba en diferentes momentos, a veces un tiempo corto, a veces un tiempo largo, en esa noche y en diferentes escenarios, ¿no? Hubo presencia entonces durante los hechos de agentes del Ejército, de la Policía Federal y Ministerial, y esa presencia está registrada en documentos en el expediente. Nosotros lo hemos revisado. Y también hay una presencia después, especialmente de miembros del Ejército, de varias patrullas del Ejército, que ya fuera en el escenario de los Avispones, ya fuera en el escenario de la calle Juan N. Álvarez, ya fuera en el escenario del Hospital Cristina, llegaron después y hicieron tareas de resguardo, vigilancia, investigación, ¿no? Hay una visita de la patrulla del Ejército después de la detención de los normalistas y la desaparición de desaparición de los normalistas. Hay una visita de una patrulla del Ejército a la comisaría de Barandilla. Está registrada en la información, en los testimonios dados por los miembros del Batallón 27 y en los registros. Es precisamente por eso que nosotros, el grupo, como saben ustedes, hemos hecho sucesivas peticiones de poder entrevistar de forma directa a los miembros del Batallón 27. Bueno, ahí van a poder encontrar, y estas son algunas de las razones por las que queríamos contrastar estas informaciones y poder tener la versión más directa de los hechos. Como ya se señaló, tenemos algunas evidencias de que no solamente por el modo de coordinación de la acción, ¿no? El nivel de actores, de agresores en ese tiempo, los diferentes escenarios muestran que hay un nivel de coordinación. Eso no se puede hacer sin una coordinación de la acción, y también les compartimos el testimonio de un testigo clave que señala cómo fue llevado a un lugar en el que alguien impartía las órdenes, y en una casa en el centro de Iguala. También creemos que estos elementos tienen que ser investigados y que forman parte de las nuevas hipótesis que habría que poner en marcha en la investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos de los ataques? Una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estos ataques? Hay una cosa objetiva, ¿no? El elemento objetivo es que los ataques muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir a los buses de Iguala, ¿no? Fue el primer ataque a los Costa Line y a los Estrella de Oro. Cuando ya habían salido de Iguala, fue detenerlos donde habían salido, en el Palacio de Justicia, cuando ya habían salido. Y cuando parecía que salían huyendo, en el caso del bus Castro Tours de los Avispones, acabar con cualquier posibilidad de huida. Ese parece ser el patrón de actuación.
de los perpetradores esa noche, ¿no? Por el carácter, digamos, el análisis objetivo del modo de la acción. El nivel de violencia en ascenso muestra que aquí hay un nivel de violencia en ascenso, digamos, desde los primeros ataques, lo he señalado antes, hasta el asesinato con torturas de Julio César Mondragón, y el ataque a los avispones. Dentro de las posibles motivaciones de esos ataques, el grupo constató desde el principio una contradicción muy evidente. Cuando entrevistamos a los normalistas nos hablaron de esos 5 buses. Ustedes han visto 2 Estrella de Oro, 2 Coastal Line y un bus Estrella Roja. Preguntamos, investigamos, miramos en el expediente, en la primera consignación que se hizo en la PGJ existían 5 buses, pero se decía que uno de esos buses había sido destruido por los normalistas a la salida de la estación de buses y que no había seguido su camino. Sin embargo, cuando entrevistamos a los normalistas nos contaron que ellos habían ido en ese bus. Entrevistamos a muchos de los normalistas que fueron en ese bus. Y esto era una contradicción. En el expediente falta un bus, nosotros tenemos el testimonio de los jóvenes que hablan de que había otro bus y que ese bus salió por la parte de atrás de la central y que ese bus llegó hasta el escenario del Palacio de Justicia un poco antes de donde quedó el bus Estrella de Oro 1531, perdón, y que esos muchachos, como ya señaló antes Claudia, fueron bajados, salieron huyendo y fueron perseguidos durante varias horas esa noche. Pedimos entonces a la PGR que se buscaran si había evidencias de vídeo de la central de buses. Fue entonces cuando pudimos recuperar este vídeo, que no estaba en el expediente, sobre la grabación que existía todavía en ese tiempo, no se había destruido, y esa grabación mostraba cómo la versión de los estudiantes sobre la existencia del 5.º bus era cierta y mostraba los detalles que tenía ese bus, ¿no? Con todo eso, nosotros pedimos a la PGR que hiciera una investigación de ese bus y que hiciera una investigación, que buscara al chofer, que se hiciera una investigación con la empresa, etcétera, para que poder evaluar esa historia y tener más certeza de esa historia. Cuando se tomó testimonio al testigo clave de estos hechos, el testimonio era un testimonio totalmente diferente, contaba una versión totalmente distinta a la versión que nos dieron los normalistas, totalmente contradictoria. Pedimos una ampliación, si era posible tener un nuevo contacto para una ampliación de esa declaración, y nos encontramos con la misma versión, la confirmación de esa versión que no tenía nada que ver con la versión dada por los normalistas, de que ese bus había salido de la ciudad, había llegado hasta el escenario del Palacio de Justicia, los normalistas habían huido, etcétera, ¿no? La versión siguió siendo que ese bus no había salido de Iguala, que ese bus se había quedado en la calle Altamirano, justo la calle de la salida de atrás de la central de buses, porque el bus aparentemente funcionaba mal y los normalistas se habrían bajado del bus y habían ido a la central a tomar otros buses. Cosa que no sucedió, no tenemos ninguna prueba, ninguna evidencia de ello, ningún registro de ello. Sin embargo, en la revisión del expediente, en la última revisión de los últimos tomos que pudimos hacer los últimos días, encontramos un manuscrito, un testimonio que señala y que refuerza la versión dada por los estudiantes. Pero ese testimonio no lo pudimos tener hasta última hora, pero es un testimonio manuscrito, documento que está en el propio expediente de la PGR y que refuerza y que coincide con la versión dada por los normalistas sobre que ese bus sí salió de Iguala y sí llegó hacia ese escenario y que ese bus habría sido detenido por una patrulla de la Policía Federal. Cosa que nos habían contado los normalistas y que nosotros dudamos de esa información, aunque pedimos muchos detalles sobre eso, y que esta declaración señala también. Y consideramos que son elementos importantes a tener en cuenta. Cuando hicimos la inspección de los buses, fuimos parte de nuestro equipo a hacer la inspección del bus, el bus no parecía coincidir con el bus que ustedes ven ahí, ¿no? Cuando nosotros vimos ese bus y cuando fuimos a ver el bus que se nos presentó como el bus Estrella de Oro que habría salido esa noche, había elementos que no coincidían. Como había elementos que a nuestra vista no coincidían, pedimos un peritaje de un experto en análisis de vídeo y fotografía. El vídeo no tiene muy buena calidad, por eso el análisis no es del todo concluyente, no se le puede ver la matrícula, no se le pueden ver detalles que son significativos, pero digamos a simple vista y en esa comparación que puede ver en las fotografías, pues el peritaje señala que hay diferencias en la parte de delante del bus, que hay diferencias en el tipo de tapicería que llevan los asientos, que hay diferencias en las
pegatinas que tiene el cristal donde va el conductor y donde se ponen, digamos, esos certificados de seguros, etcétera, que habitualmente tienen los buses. Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver, o puede tener algo que ver con los hechos, ¿no? Porque es un bus que no aparecía en el expediente, que la versión era que había salido y se había destruido, que después la versión del chofer proporcionada era una versión que no coincidía para nada con la dada por los estudiantes por 2 veces, que después apareció un documento que sí reforzaba la posición de los estudiantes y que todo eso no había sido considerado en la investigación. Obviamente hablamos con la PGR y le sugerimos que haya una investigación sobre esto, sobre las condiciones de este bus, porque pensamos que este bus puede tener que ver con los motivos del ataque a los normalistas o de la tremenda agresión sufrida esa noche. Aquí no tenemos conclusiones sobre esto, solo tenemos las evidencias que les estamos contando, pero que son importantes a considerar y que deben ser evaluadas, obviamente, en la futura investigación. No tenemos una conclusión, que digamos esto es así, pero sí les ponemos en su conocimiento las evidencias de lo que no existía, de lo que fue totalmente contradictorio, de lo que siguió siendo contradictorio cuando hicimos la inspección y revisamos algunos ejemplos de documentación existente en Estados Unidos sobre el narcotráfico en Iguala. Y existen algunos procesos judiciales, algunos documentos de affidavit sobre casos en los que, por narcotráfico, llevados a cabo en Estados Unidos entre la ciudad de Iguala y la ciudad de Chicago. Todo esto que se ha escrito, creo, en el país por parte de diferentes investigadores, también hay una investigación propia en el ámbito fiscal en Estados Unidos, ¿no? En esa investigación fiscal se habla de un bus, otro bus, ¿no? Y se habla de las características de ese bus y cómo ese bus habría sido modificado para transporte de narcóticos. Eso es parte de otro caso, ¿no? No es un caso que tenga que ver con lo que estamos analizando, pero es un caso de Iguala y es un caso de investigación sobre el uso de autobuses en el transporte de estupefacientes. El grupo piensa que hay que analizar si esta es una hipótesis fiable y que hay que llegar al fondo de la cuestión sobre la relación de este quinto bus con la posible motivación del ataque a los normalistas, ¿no? Obviamente los normalistas se llevaron los buses, como ustedes han podido ver ahí, de forma totalmente circunstancial y en función de los buses que se podían llevar y en los que había choferes para poder llevarse los buses y no una acción premeditada de llevarse ese bus, desde luego, ¿no? Para nada. Todo eso debe ser investigado, según nuestro grupo. Otro factor clave, que voy terminando, tiene que ver con la no protección de los normalistas en los ataques, ¿no? Es decir, les he contado presencia de diferentes agentes del Estado y no encontramos que hubiera acciones de protección. No puede discutir si puede hacer cosas frente a las acciones que está sucediendo en la Policía Municipal, pero lo que estaba pasando eran evidentemente agresiones que superaban cualquier neutralización de unas personas y tenían que ver con disparos de armas de fuego, ataques a la vida, atentados contra la vida, etcétera. También hubo un retardo en la atención a las víctimas, ¿no? Obviamente por las condiciones de violencia vividas en esa noche, pues casi las ambulancias tenían mucho terror y miedo a salir. Eso retardó mucho la atención a las víctimas. La falta de diligencia en el traslado de los enfermos, de una respuesta efectiva, pues probablemente hizo también que la gravedad de las lesiones llevara a los enfermos a una condición más al límite y probablemente pues también pudo tener que ver en las consecuencias negativas, en la gravedad de las heridas para otros heridos, ¿no? Como un ejemplo, Edgar el normalista estuvo cerca de 1h30 en la clínica sin ser atendido, ¿no? Y la gravedad y muy importante de las lesiones. Bueno, otro punto importante para nosotros tiene que ver con la decisión de la desaparición forzada, ¿no? Uno piensa, pensando en dar una explicación, bueno, ¿por qué estamos hablando de un nivel de agresión tan brutal, tan indiscriminado, en ascenso, con esas características? ¿Por qué una desaparición forzada, ¿no? Y después explicaremos algunas cosas del contexto en el que se da este caso, pero probablemente para nosotros, ¿no? El modus operandi del caso muestra que es ataque masivo, indiscriminado, con autores que no ocultan su identidad. No hay ningún ocultamiento de la identidad inicialmente, ¿no? Se sabe que es policía municipal, aunque algunos van con capucha y luego se la quitan, ¿no? Ese ataque muestra la impunidad con la que se movían los autores, ¿no? Y la falta de mecanismos de control de una acción tan violenta contra la población y el nivel de terror ejercido y el control territorial que tenían la policía municipal
con distintas autoridades que tenían el control del espacio y del territorio junto con el crimen organizado. Por otra parte, lo que vemos es que hay una desconexión en esta historia, en la historia que nosotros hemos conocido, en la versión de la historia, hay una desconexión entre dos momentos clave. El momento de la agresión a los normalistas, todo lo que les estamos contando, ¿no? Y después el segundo momento, vamos a decir, el momento de qué pasó, cuáles son las versiones de lo que sucedió después. ¿Qué pasó con estos normalistas? ¿A dónde fueron llevados? ¿Si fueron asesinados o no? ¿En dónde serían? Todas esas cosas que ustedes conocen. Ahí hay una desconexión de estas historias. Para nosotros estas dos historias forman parte del mismo acción. No son dos cosas diferentes, ¿no? Y la responsabilidad de los autores que llevan a cabo la desaparición forzada, que llevan a cabo la detención al principio, está también en la desaparición posterior de las personas, ¿no? Independientemente de cuál haya sido el mecanismo final que haya llevado a tomar decisiones sobre el destino o la situación de los desaparecidos. Y no hay que desvincular estas dos cosas, forman parte del mismo acción, no son dos acciones diferentes. Como se ha señalado, la decisión sobre el destino de los normalistas no parece haberse tomado inmediatamente en un operativo tan complicado con 43 jóvenes detenidos, sino que probablemente desde nuestro punto de vista necesita una evaluación y necesita una toma de decisiones que no se da en un corto tiempo para ver qué hacer. En relación con eso, chequeamos las declaraciones y las confesiones de la PGR existentes sobre las condiciones del acto y sobre la situación de los hechos, y como ustedes saben y como hemos presentado ya, pedimos un peritaje específico sobre esto que muestra que fehacientemente para nosotros desde el punto de vista científico que hay enormes contradicciones entre, por una parte, el peritaje y las versiones dadas por los inculpados. El grupo considera que no hay evidencia que apunte a la hipótesis generada en base a los testimonios de que esos 43 cuerpos fueron quemados allá. No decimos que otras cosas no se hayan podido dar, pero sí decimos que ese evento así, tal y como ha sido descrito, no pasó, y que toda evidencia recolectada por peritos de la PGR o peritos del equipo argentino de antropología forense, que también practicaron sus diligencias, muestran que en el basurero se han dado fuegos más bien de pequeñas dimensiones y de temporalidad indefinida. No hay posibilidad de saber ahora exactamente de qué tiempo estamos hablando, y que la evidencia recolectada de vegetación, condiciones del basurero, evidencia del fuego, etcétera, muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de los 43 cuerpos no pudo hacerse en el basurero de Cocula, no se pudo hacerse allá. Tras comprobar esas evidencias, el grupo está convencido de que ese evento no ocurrió en el basurero de Cocula en esas condiciones. Por último, ¿qué significa esto? Significa para nosotros no una valoración solamente crítica de las cosas o no una valoración de las investigaciones, etcétera. Significa sobre todo una propuesta. Lo que el grupo quiere transmitir es un mensaje positivo y es un mensaje de transformación. Para el grupo, todas estas circunstancias muestran los déficits de la investigación como las tareas que quedan pendientes. Y en esas tareas que quedan pendientes, para que pueda haber justicia para los familiares, y que no solamente los familiares, también todo México espera, incluyendo una investigación de las diferentes responsabilidades, un esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos, que todavía es incierto, como hemos señalado en nuestro informe. También el informe señala las tareas que quedan por delante y los caminos en los que se debería reorientar, a juicio del grupo, tanto la búsqueda de los desaparecidos como la investigación de los hechos y las responsabilidades, y la atención a las víctimas y sus familiares, en la que hemos tratado de aportar también avances que sean significativos y que ojalá puedan consolidarse en el futuro. Sin embargo, el grupo interdisciplinar de expertos independientes considera que debe darse un replanteamiento general de la investigación en función de los resultados que nuestro informe proporciona. El grupo tiene la esperanza de que esta investigación contribuya a la defensa de los derechos humanos en México y a un México libre de violencia y de hechos atroces como los sucedidos en este caso. Sí, buenos días a todas y todos. Antes de iniciar con el tema de las recomendaciones, nosotros queremos agradecer públicamente al equipo que nos ha acompañado, a nuestro secretario ejecutivo, a nuestra asesora de prensa, al equipo legal, al asesor legal, a las transcriptoras,
a todo el equipo técnico, todo el equipo administrativo e incluso a las personas que nos ayudaron pues para diseñar y presentar el informe del día de hoy, y también a la Organización de Estados Americanos, al señor embajador, quien nos brindó su sede como sede de trabajo para nosotros. En las recomendaciones, el informe trata sobre 4 aspectos generales, están divididas en 4 apartados. Un primer grupo son recomendaciones realizadas durante el proceso de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Un segundo grupo de recomendaciones están vinculadas con la investigación y búsqueda pues, del caso de Ayotzinapa. Un tercer grupo son recomendaciones generales en torno al tema de la desaparición en México. Y un cuarto grupo son como unas bases para investigar la desaparición de personas en el estado de Guerrero y en Iguala. En cuanto a las recomendaciones realizadas en el proceso, estas fueron las que nosotros fuimos dando repetidamente y que en los distintos boletines de prensa, ¿no?, el grupo fue presentando al respecto. En el informe verán que hay como un resumen de una manera mucho más pormenorizada de, pues, específicamente cuáles fueron ese tipo de recomendaciones que nosotros formulamos pues, de manera continua y permanente a la Procuraduría General de la República. En cuanto a las recomendaciones vinculadas con la investigación del caso, nosotros presentamos en el informe 20 recomendaciones muy puntuales. Yo brevemente voy a leer los títulos, algunas de ellas ya las hemos señalado también repetidamente y otras brevemente como que voy a anunciar sus contenidos porque las consideramos bien relevantes. Las hemos dividido básicamente en 4 apartados, un repartado de investigación, otro sobre responsabilidades, un tercero sobre búsqueda y el cuarto referido a la atención a las víctimas. En cuanto a la investigación, seguimos insistiendo en la relevancia de la unificación de la investigación, de considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos en torno a ella, en llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes. Ahí quiero aclarar, por ejemplo, que agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el grupo y que aún no se han realizado, así como peritajes fundamentales que aún se trata de desarrollar, como por ejemplo los de telefonía, la confrontación de evidencias balísticas recogidas con otras armas existentes en el expediente y con las armas de otros cuerpos de seguridad, como la policía de Cocula, así como cruces entre el ADN encontrados en muestras recogidas en los buses o en la ropa, con los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares, y realizar una investigación exhaustiva de las sábanas de llamadas, tanto de las víctimas como de los indiciados, pues por los hechos del 26 y 27 de septiembre. También investigar como línea prioritaria el desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto, pues se debe realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja. También tenemos que se debe investigar con la participación de peritos independientes las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido. También realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes y replantear en general pues, los elementos de investigación del caso. Frente a las responsabilidades, pues hay que determinar otras responsabilidades de eventuales otros cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos, investigar otros posibles responsables, llevar a cabo nuevas capturas. En particular, nosotros insistimos en la de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, y Alejandro Temescalco Mejía, es miembro de la Policía Municipal. También la investigación del patrimonio de los presuntos responsables y también investigar la posible obstrucción de la investigación que se esté presentando con el caso. En relación con la búsqueda, hay que mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas, de acuerdo a los criterios y recomendaciones que nosotros hemos señalado, con la participación de los familiares. También examinar otros lugares compatibles con los restos cremados, debido al hallazgo
de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos. También actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda, y en cuanto a la atención a las víctimas, pues llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas que hemos formulado, consolidar los mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas, reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el Estado y considerar medidas de protección y prevención. Un tercer apartado, nosotros presentamos una serie de recomendaciones generales en torno a la desaparición forzada en México. Este apartado surge básicamente de 3 dinámicas. Una primera dinámica es de acuerdo a nuestra experiencia. Hemos estado durante 6 meses dedicados pues a la investigación y búsqueda de los muchachos. Sabemos de la problemática de la desaparición en México en general y de la desaparición forzada en particular. Entonces, ahí tenemos un haber que consideramos importante para formular unas recomendaciones generales para otros casos. En segundo lugar, pues también hemos recogido recomendaciones de otras instancias, sobre todo instancias internacionales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas. Y finalmente nosotros también hicimos un proceso de consulta, hicimos un taller con organizaciones de familiares de víctimas de todo México y con organizaciones de derechos humanos, pues para recoger algunos elementos relacionados con estas recomendaciones generales. Unas de ellas, yo muy brevemente, pues voy a señalar. Hay unas vinculadas con el registro de personas desaparecidas y creemos que es fundamental pues contar con un registro único nacional de personas desaparecidas, y ahí se requiere pues evaluar y revisar el registro que existe. En materia de búsqueda es fundamental pues establecer un proceso de búsqueda de personas desaparecidas, que sea un proceso de búsqueda oficioso, implementado pues por el Estado, que se ponga en forma de manera inmediata y que se ejecute sin delaciones indebidas. Para nosotros es fundamental que el procedimiento de búsqueda se haga sobre todo en las primeras 72 horas. Hicimos un análisis sobre la búsqueda que ocurrió con el caso de los normalistas y encontramos muchas falencias en esas primeras horas. Y sabemos que en cualquier caso de desaparición forzada es fundamental lo que se tiene que adelantar en los primeros momentos, ¿no?, en el cual ocurran los hechos. También señalamos que se requiere permitir la participación de los familiares en estos procesos de búsqueda, que se debe fortalecer la base de datos genéticos de la PGR para identificar a los desaparecidos, crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, crear un programa nacional de exhumaciones, resguardar de manera adecuada los lugares donde se puedan encontrar los cuerpos, cadáveres y restos óseos y evitar en todo momento que queden sin custodia, y contar con un sistema automatizado a nivel federal como de identificación dactilar único. También, frente al derecho a la verdad, establecer las necesidades de los familiares y las víctimas que permitan satisfacer este derecho, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial de los casos y la evolución de los mismos. En cuanto a el tema de la investigación, pues consideramos que es fundamental investigar todos los casos de desaparición en general y de desaparición forzada en particular, que sean de oficios, sin dilaciones, de una manera seria, imparcial y efectiva. Aplicar el protocolo de Minnesota para guiar las investigaciones de las desapariciones forzadas, ya que desafortunadamente una forma de consumación de estas violaciones son las ejecuciones extrajudiciales. También señalamos que se deben rechazar todas las pruebas obtenidas bajo tortura y garantizar el derecho de las víctimas a la coadyuvancia individual y colectiva y su legítimo derecho, facilitándoles el acceso a los expedientes y brindándoles copias pues de sus respectivas actuaciones. También pues hay algunas recomendaciones en cuanto a medidas de protección, en cuanto a la reparación. Creemos que es fundamental reglamentar de manera específica lo relativo a la exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos.
En cuanto a garantías de no repetición, nosotros formulamos algunas recomendaciones que tienen que ver con formación y educación, y creemos que es capital capacitar de manera específica y regular a todos los agentes federales, estatales y municipales en el respeto y garantía de los derechos humanos, haciendo énfasis en conceptos y atención de casos de violaciones de derechos humanos, con especial atención a la desaparición forzada. También en impulsar un programa de formación psicológica